Agradecemos a Dios, amados hermanos, en esta tarde, la bendición que tenemos de continuar con este trabajo. Vamos a hablar todavía un poco acerca de lo que es la iniquidad, relacionado con qué. En 2 de Samuel, encontramos en el capítulo 2, verso 17, algo relacionado con los hijos de Elí, y obviamente con Elí, el sacerdote y sus hijos. El panorama general de este pasaje tiene que ver con la ofrenda que se ofrecía sobre el altar de los sacrificios y cómo Dios había destinado una parte de esas ofrendas para la manutención o el sostenimiento del sacerdote y de sus hijos. Ahora bien, los hijos de Elí habían caído ya en una situación de iniquidad totalmente, no valoraban, menospreciaban, esos son los dos puntos a seguir, no valoraban, menospreciaban las ofrendas de Jehová, porque número uno eran ofrendas para Jehová, número dos, bueno, de ahí Dios había determinado darles cierta porción para el sacerdote y sus hijos, pero cuando ellos iban a los levitas, que estaban destinados para hacer los sacrificios, iban y exigían, y si no les daban cuando ellos querían y como querían, simplemente ellos arrebataban de las ofrendas. Pueden leerlo en este capítulo. Y en el verso 17 de este capítulo 2, dice de la siguiente manera, se los leo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y esto tiene que ver con iniquidad. La palabra de Dios nos enseña acerca de la importancia que es una ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué es tal la importancia? Porque nosotros, escúchenme por favor, fuimos salvados por una ofrenda. La ofrenda más sublime de la vida de Cristo Jesús, de Jesús en la cruz del Calvario. La ofrenda de Jesús de su propia vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la muerte eterna y del infierno. Así que todo lo que tiene que ver con ofrendas tiene que ver con ese sacrificio. Dios lo estableció de esa manera. Y cuando nosotros no alcanzamos a entender la importancia, la magnitud de lo que abarca las ofrendas, entonces las menospreciamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, miren, y hablemos de algo muy simple, ¿cómo qué? Como la ofrenda en la iglesia. Vemos que empieza a venir o que tenemos que pasar a dejar nuestra ofrenda. ¿Y qué es lo que hacemos? Siempre por lo regular buscamos o el billete más pequeño. ¿Por qué? Porque no tiene tal relevancia para nosotros ofrendar, o el tiempo de la ofrenda como lo tiene a lo mejor el tiempo de la alabanza, o el tiempo de la oración, o el tiempo de la predicación, qué sé yo. El tiempo de la ofrenda como que pasa desapercibido, y cuando Dios realmente para Él es un tiempo trascendental. ¿Y por qué digo trascendental? Porque Dios separó, por así decirlo, entre otros pasajes, exactamente en una ocasión el Señor Jesús para observar a todos aquellos que venían a dejar sus ofrendas en el templo, y se dio cuenta que todos, casi absolutamente, o daban de lo que les sobraba, o daban lo perniquebrado, lo que Dios había dicho que no aceptaría. Pero viene una mujer con 2 dracmas y dice el Señor: entre todos los que han venido, esta mujer ha dado lo mejor. Y todos se preguntaron: ¿cómo lo mejor si solo 2 monedas? Es que ha dado todo lo que tenía. Y nosotros realmente creo que somos exhortados de esa manera, para cuando llegue el tiempo de oración, tengamos cuidado, amados hermanos. Mucho cuidado. Ahora, va mucho más allá todo esto de lo que pudiésemos pensar.
También el Señor Jesús es invitado con sus discípulos a comer a la casa de un fariseo, Simón, el leproso, dice la Biblia. Normalmente, cuando un anfitrión tenía visitas, parte de lo que tenía que hacer era a los que venían a visitarlos, darles un beso, tratarlos bien, entre otras cosas, y lavar sus pies. Si él no lo hacía, normalmente en casa había personal que se dedicaba a eso, es decir, esclavos que se dedicaban a lavar los pies de los visitantes. A Jesús ni beso, ni tampoco le lavó los pies. Y Dios no iba a dejar realmente sin una enseñanza esa actitud, porque siempre está al pendiente de nuestras actitudes. Así que movió el corazón de una mujer, María Magdalena, y vino hasta sus pies, y dice la Biblia que trayendo un perfume muy caro de 300 denarios. ¿Cuál era su equivalente? Bueno, normalmente casi se ganaba un denario por día, entonces casi era el sueldo de todo un año lo que valía ese perfume. Y ella lo derramó a sus pies, y dice la Biblia que con sus lágrimas y con sus cabellos los enjugaba. Al darse cuenta, Simón y los que estaban ahí empezaron a hablar en su corazón y dijeron, si este realmente fuera profeta, nunca dijeron hijo de Dios, pero si tan solo fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer es quien está lavando sus pies. El Señor, entendiendo, porque la parte divina del Cristo dentro de él podía entender y percibir los pensamientos de ellos, les dijo, Simón, tú me invitaste y entré en tu casa y no tuviste la atención de darme un beso. Tampoco lavaste mis pies, mas esta mujer, desde que llegué o desde que llegó, no ha parado de lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. De otra manera, reprendió la actitud precisamente de Simón. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando la ofrenda de esa mujer. Y cuando nosotros menospreciamos la ofrenda que Dios ve como muy alta, como muy sublime, que la relaciona con la ofrenda de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, entonces estamos en graves problemas, porque habla de la iniquidad que se ha establecido en nuestro corazón. No solo ellos, pero también Judas dijo, ¡qué desperdicio! No había podido vender este perfume por 300 denarios, uno dentro de su grupo, al que Dios le había dado Jesús le había dado la mayor confianza, le había puesto en sus manos la bolsa, aparentó que estaba preocupado por los pobres cuando no es cierto, también menospreció la ofrenda. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque esto nos abre un panorama de lo que es la iniquidad establecida ya en el corazón. Más adelante en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira también determinaron una ofrenda y dijeron, vamos a vender esto, pero no es porque realmente les interesara participar de la obra de Dios, pero porque estaban buscando los reflectores. Y dijeron, pero vamos a llevar una parte y la otra la vamos a esconder. Y entonces en esa parte, no en la predicación, no en la alabanza, pero en la parte de la ofrenda, ellos cayeron muertos ahí porque también menospreciaron las ofrendas, el tiempo de la ofrenda. Hermanos, tengamos mucho cuidado. El apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice, Timoteo, en unas cartas antes de la última, que es la carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla y dice, yo no es que ya haya acabado la carrera, yo voy corriendo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado, o tomado para lo cual yo fui tomado. Pero más adelante en la carta a Timoteo le dice, Timoteo, quiero que entiendas, este es mi último consejo, yo he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás solo me está reservado el momento en que pongan en mi cabeza la corona de justicia que Dios ha preparado para mí.
Él sabía perfectamente, el apóstol Pablo, los que estudiamos la Biblia o la leemos con entendimiento, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, sabemos que Pablo sabía perfectamente las exigencias de Dios para una ofrenda. Y que él, cuando dice yo estoy listo para ser sacrificado, para ser puesto sobre el altar de las ofrendas, sabía que Dios no iba a aceptar nada menos que lo que él había establecido para ser ofrecido sobre el altar. Y Pablo lo estaba. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a adorar, quiero que entendamos que somos parte de una ofrenda, porque Dios siempre va a venir a buscarnos para que nosotros seamos una ofrenda viva sobre el altar de los sacrificios. Dios siempre estirará a través del Espíritu Santo su mano para decir, quiero que pongas sobre el altar tus chismes, tus malos pensamientos, tu enojo, qué sé yo, todo lo que sale del corazón y que nos contamina. Él quiere que lo pongamos como una ofrenda agradable y que estemos dispuestos, sí, realmente a obedecer la voz del Espíritu Santo que nos llama para que nosotros tengamos un crecimiento, una consagración y no solamente vengamos por costumbre a la iglesia. Hermanos, Dios nos busque a este nivel y seamos bendecidos y entendamos la importancia de la ofrenda y por el otro lado el peligro de la iniquidad. Bendiciones.